Buenas tardes, hoy vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. En el mecanismo mostrado los collarines A y B están conectados mediante un cable de longitud L. Si el collarín A se mueve hacia arriba a una velocidad constante VA, determinar la aceleración del collarín B en función de los parámetros conocidos, Y, L y VA. Para poder determinar una solución para este ejercicio, primero debemos identificar al tema al cual corresponde. Este ejercicio corresponde al tema de coordenadas cartesianas. ¿Por qué? Porque no tenemos una velocidad angular, no tenemos una aceleración angular, no tenemos un radio de curvatura, todas son coordenadas rectas. Y para poder desarrollar un ejercicio de ese tipo, necesitamos trabajar con la geometría. ¿Y qué nos dice la geometría? Nos dice que aquí tenemos el punto A, por aquí tenemos el punto B y por aquí tenemos este ángulo recto. Nos están diciendo que la longitud que conecta A y B es un cable de longitud L y nos están diciendo que esta distancia es Y. Otro dato que nos están dando es que el collarín A se desplaza hacia arriba con una velocidad constante. Si se desplaza hacia arriba con velocidad constante, su velocidad va a ser esta. Y a esta la vamos a llamar VDA. Entonces, si se desplaza hacia arriba, VDA va a ser igual a Y punto. Ese es el primer dato que tenemos. Además nos están preguntando calcular la aceleración del collarín B. Si nosotros le damos a esta distancia el parámetro X, a nosotros nos estarían preguntando la aceleración del collarín B, que sería lo mismo preguntar que X, dos puntos. Otro dato que tenemos es que el collarín A viaja a una velocidad constante, entonces su aceleración, o que es lo mismo decir Y dos puntos, va a ser igual a 0. Para poder desarrollar este ejercicio nosotros necesitamos encontrar una relación entre las tres medidas que nos dan. Y esa relación va a ser Pitágoras. ¿Por qué? Porque tenemos un ángulo recto. Tendríamos que x elevado al cuadrado más el valor de y elevado al cuadrado va a ser igual a L elevado al cuadrado. De esta expresión nosotros podríamos deducir respecto a x que x elevado al cuadrado va a ser igual a L elevado al cuadrado menos y elevado al cuadrado. Entonces, como nosotros deseamos encontrar x dos puntos, lo que tenemos que hacer es derivar esta expresión. Si derivamos esta expresión tendríamos lo siguiente. La derivada del primer término va a ser igual a 2 multiplicado por x. Y todo esto multiplicado por la derivada implícita de este valor. La derivada implícita de x va a ser x punto. Más el valor de la derivada de y al cuadrado, que sería 2y multiplicado por la derivada implícita, que sería y punto. Y todo esto va a ser igual a la derivada de L al cuadrado, pero recordemos que es un cable el que conecta de longitud L, o sea que su longitud va a ser constante, y la derivada de una constante va a ser igual a 0. Si nosotros simplificamos un poquito esta expresión, podríamos sacarle mitad a todo, tendríamos que x multiplicado por x punto, más el valor de y multiplicado por y punto, va a ser igual a 0. Si nosotros queremos tener todo esto en función de x, pasaríamos este término a restar y este a dividir. Entonces tendríamos que x punto x punto va a ser igual a la siguiente fracción, menos el valor de y multiplicado por y punto, todo esto dividido entre el valor de x. Muy bien, como ya hemos calculado esto, nosotros necesitamos x dos puntos. Por lo tanto, esta expresión la volvemos a derivar. La derivada de esta expresión va a ser igual a, acá tenemos un producto, entonces sería la derivada del primero por el segundo. La derivada de x va a ser x punto, multiplicado por x punto nos va a quedar x punto elevado al cuadrado, más el valor de la derivada del segundo por el primero. La derivada de x punto va a ser igual a x dos puntos, multiplicado por el primero que va a ser igual a x. Y en ese término tendríamos igual. La derivada de y va a ser igual a y punto, y multiplicado por y punto nos va a dar y punto elevado al cuadrado, más la derivada del segundo, que sería y dos puntos, multiplicado por el primero, que sería y. Y todo esto va a ser igual a 0. Muy bien, nosotros sabemos que y dos puntos es igual a 0, entonces toda esta expresión queda anulada. Ahora nosotros necesitamos calcular el valor de x dos puntos, por lo tanto todo lo demás lo podemos pasar a restar. Y tendríamos lo siguiente,
que x dos puntos multiplicado por el valor de x va a ser igual a, estos dos términos pasan a restar, menos y punto elevado al cuadrado menos el valor de x punto elevado al cuadrado. El valor de x lo podemos pasar a dividir y tendríamos que x dos puntos va a ser igual a la siguiente fracción, menos el valor de y punto elevado al cuadrado más el valor de x punto elevado al cuadrado, y todo esto dividido entre x. Como a nosotros nos están limitando a expresar todo esto en términos de y, L y VA, nosotros necesitamos reemplazar el valor de x punto. X punto era igual a esta expresión, y si le elevamos al cuadrado, vamos a tener lo siguiente: y punto elevado al cuadrado más el valor de esta fracción elevada al cuadrado, donde el negativo va a desaparecer. Tendríamos el valor de y cuadrado multiplicado por y punto elevado al cuadrado, todo esto dividido entre x al cuadrado. Y todo esto a su vez entre el denominador común, que va a ser igual a x. Si nosotros factorizamos el y punto, esto va a pasar a multiplicar. Entonces tendríamos lo siguiente: tendríamos menos y punto elevado al cuadrado. Todo esto multiplicado por el valor de 1 más esta fracción factorizada del y punto, que va a ser igual a y cuadrado, todo esto dividido entre el valor de x al cuadrado. Y todo esto a su vez va a estar dividido entre el valor de x. Entonces, si el x al cuadrado pasa a multiplicar, en la expresión superior vamos a tener el valor de x al cuadrado más y cuadrado. Y x al cuadrado más y cuadrado era igual a l al cuadrado. Entonces tendríamos lo siguiente: menos la fracción de y punto elevado al cuadrado, todo esto multiplicado por, habíamos dicho que esta expresión nos resultaba el valor de l elevado al cuadrado, todo esto dividido entre el valor de x elevado al cuadrado. Y todo esto a su vez va a estar dividido entre el valor de x. Como aquí nosotros tenemos dos denominadores, el resultado va a ser el producto de ambos, que sería menos la siguiente fracción. Arriba vamos a tener el valor de y punto elevado al cuadrado. Todo esto multiplicado por el valor de l cuadrado, y todo esto dividido entre el valor de x al cubo. Por lo tanto tendríamos que x dos puntos va a ser igual a la siguiente fracción, menos el valor de y punto elevado al cuadrado va a ser igual a la velocidad de a elevado al cuadrado. Todo esto multiplicado por la longitud elevado al cuadrado, y todo esto dividido entre el valor de x al cuadrado. Entonces este valor va a pasar como raíz cuadrada, y tendríamos lo siguiente: una expresión que va a ser igual a l elevado al cuadrado menos el valor de y elevado al cuadrado, todo esto elevado al cubo y dividido entre 2. Por lo tanto, la solución que tendríamos sería la siguiente: que x dos puntos, que es igual a la aceleración en b, va a ser igual a menos el valor de la velocidad de a elevado al cuadrado multiplicado por la longitud al cuadrado, todo eso dividido entre l cuadrado menos y cuadrado, todo eso elevado a la 3 medios. Eso sería todo por este ejercicio. Muchas gracias.